Muy buenas tardes, maestras, maestros. El día de hoy nos acompaña la maestra Ana Laura Torres Hernández. Ella estudia el doctorado en artes en el IMBA y es maestra en historia del arte en estudios curatoriales por la UNAM. Como curadora participó en la exposición La ciudad está allá afuera, Demolición, Ocupación, Utopía, exhibida en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y en el Museo de Arte de Sinaloa en el 2017. En la UNAM es profesora de la asignatura Patrimonio, Museos y Divulgación del Arte, en el Colegio de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, así como del Seminario de Arte Moderno y Métodos de Análisis de la Obra de Arte, de la Facultad de Artes y Diseño. En 2012 participó en el proyecto Prototipo de Catalogación para el Museo de Arte Moderno en el IMBA y en 2011 estudió un curso estivo de lengua y cultura italiana en la Universidad de Udine en Italia y cursó un semestre de su licenciatura en la Universidad de Ferrara en Italia. La maestra Torres es autora de diversos artículos y ponencias publicadas en el Boletín de Monumentos Históricos del INAH, la revista Intervención de la ENSRIM, en la revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación son la difusión y divulgación del patrimonio cultural, el arte y ciudad, historia del arte moderno desde las vanguardias históricas y filosofía del arte. El día de hoy nos va a ofrecer el taller Escritura y Género. Bienvenida, maestra. Adelante, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos y todas. Gracias por el interés y la asistencia a este breve taller de escritura y género. Vamos a comenzar sin más. Va a haber diferentes momentos de participación, precisamente esa es la lógica, digamos, del taller, así que les voy a pedir que cuando quieran intervenir, ya sea que levanten la mano con esta herramienta que nos da la plataforma, o abran directamente su micrófono y así también pues vayan escribiendo en el chat si les parece más cómodo. De ahí puedo yo ir recuperando algunas cuestiones, ¿no? Cuando estaba revisando el material que voy a proponerles para este breve taller, me venía a la mente un texto de una autora feminista brasileña que se llama Yadmila Ribeiro, y que en la traducción al español, yo les comparto el libro en un momento, tiene por título El lugar de enunciación. Y básicamente esa es la premisa, digamos, de un taller de esta naturaleza, que podría tener como acompañante la noción de escritura y etnicidad, escritura y lengua, escritura y, ¿no? Le podríamos poner como muchos apelativos, porque en todo caso de lo que se trata es de visibilizar cómo las maneras que tenemos de expresarnos, el conjunto de pensamientos e ideas que nos atraviesan al momento de elaborar un argumento, tienen una perspectiva, tienen un punto desde el cual estamos partiendo. Es un punto que está nutrido pues por la educación, está también atravesado por la cultura, por la generación, por la experiencia vital, es decir, hay un montón de elementos que Yadmila analiza en este texto, El lugar de enunciación, para proponer la importancia de cuestionarnos desde dónde estamos hablando. Porque uno de los grandes problemas en la actualidad, y lo estamos viviendo ya a nivel de lo político, con esta situación que ustedes conocen entre Rusia e Ucrania y, bueno, otra serie de países ahí inmiscuidos, pero que no se nombran de forma explícita, es que muchas veces hablamos desde un lugar que consideramos único y también hablamos para ser escuchadas y no para escuchar, es decir, no tenemos en cuenta esa reciprocidad que implica cualquier proceso comunicativo. En ese sentido, tomar conciencia de ello implica también darnos cuenta desde dónde estamos hablando, cuáles son las herramientas con las que estamos elaborando discurso. Es algo que posteriormente la pensadora y feminista estadounidense Judith Butler denominó también pensamiento situado, ¿no? Y que es un pensamiento que en la medida en que cobra conciencia del lugar desde donde surge, también para el caso particular del género,
se ha problematizado en tanto, como lo veremos, su diversidad por la importancia de considerar cómo es que históricamente a las mujeres se les dio un lugar supeditado por pensar que éstas tenían una capacidad intelectual reducida y que por ende tendían más al sentimiento y al instinto. Esta cuestión ha sido recuperada desde diferentes análisis con perspectiva de género para hablar de cómo cuando estamos elaborando, en realidad no solamente tenemos las herramientas, vamos a denominar intelectivas, que nos permiten generar una idea, sino que también nos atraviesan sensaciones, emociones, deseos, anhelos, frustraciones. Entonces, desde este ámbito del pensamiento feminista, se ha hablado de la necesidad de rearticular estos dos campos que a lo largo de la historia se han querido ver como separados y con una división maniquea o de la división binaria, digamos, hegemónica del género, ¿no? Lo intelectual, el pensamiento y el sentimiento, la emoción, el instinto, ¿no? Obviamente lo intelectual, elevado, ¿no? Filosófico, etcétera, como algo propio de lo masculino, mientras que el sentimiento y el instinto como algo propio de lo femenino. Desde estas nuevas teorías, bueno, más que nuevas, ¿no? Como estas relecturas de la perspectiva de género, se ha hablado de la necesidad de reincorporar estos dos campos en un término que se ha denominado el sentipensar. Entonces, no es solamente darnos cuenta desde dónde elaboramos para entender por qué y cómo lo hacemos, sino también ser honestas respecto de cómo en esa elaboración no solamente entra esta cuestión como de la idea, ¿no? Objetiva, como aséptica, que podemos abstraer de nuestro contexto, porque también hay una serie de elementos más sensoriales, más emocionales que nos atraviesan cuando estamos hablando de lo que sea, ¿no? No es la misma actitud que tenemos cuando damos una clase o una conferencia, estando completamente felices, etcétera, a después de haber recibido una noticia un poco funesta o si de pronto nos encontramos en una situación de crisis del tipo que sea, ¿no? Ese tipo de circunstancias creo que se han visto muy exponenciadas y se evidenciaron con la pandemia, pero han pasado todo el tiempo, ¿no? Desde dónde hablamos, cómo hablamos y también qué estamos experimentando mientras hacemos el ejercicio de la comunicación es algo que en este taller voy a tratar de perfilar hacia la perspectiva de género. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a dar inicio con una especie como de retrospectiva que pretendo aquí resumir a partir de el entendimiento de nuevo histórico que vincula a la mujer con la escritura. La escritura, como un proceso alfabetizador, digamos, entra en el campo de lo educativo. Sin embargo, la educación dada a las mujeres, todavía hoy en algunos sectores, pero con mucho mayor énfasis desde la antigüedad clásica y hasta finales del siglo XIX, era completamente distinta a aquella que recibían los varones. Como ustedes sabrán, inclusive en los contextos académicos, ciertas asignaturas, ciertas prácticas, pues no eran aceptadas de manera mixta, ¿no? Sino que había una división. Y esto va cambiando paulatinamente. Esta educación dada a las mujeres fue denominada por muchos años por el perfil que tenía como economía doméstica, porque el tipo de prácticas y de saberes que se creía que una mujer tenía que poseer estaban más perfilados a el cuidado, ¿no? A la organización de la casa, a elaboración y remiendo de enseres, la cocina, ¿no? Como todos estos elementos que hacían de las mujeres jóvenes, casaderas, pues buenos prospectos para el matrimonio, porque al final de cuentas esa iba a ser la realización máxima de la mujer,
y posteriormente, claro, la llegada de los hijos o la maternidad. Sin embargo, curiosamente, el asunto de la literatura, entendida como la práctica de aprender a expresarnos de forma escrita y aprender a leer, es algo que ha estado presente a lo largo del tiempo. Si bien no hubo, sino hasta el siglo XX, un reconocimiento más explícito de mujeres autoras por derecho propio, la escritura y la lectura estuvieron presentes durante muchos siglos con otras finalidades, ¿no? Y quisiera que hiciéramos un ejercicio colectivo para lanzar ideas a propósito de esas finalidades, ¿no? Si a una mujer se le enseñaba a leer y a escribir, pues ¿para qué era? ¿Ustedes qué saben del tema o qué creen, ¿no? Así también como qué podrían haber estado leyendo y escribiendo las mujeres a lo largo del tiempo, ojo, sin pensarlas aún justo como autoras, ¿no? Que vamos a ver un ejemplo de esto. Pensemos en estas mujeres que están siendo educadas en el marco de la economía doméstica, que no se piensa que vayan a llegar a ser profesionistas de ningún ámbito, pero que no obstante ello se les acerca a la lectura y a la escritura. ¿Para qué aprenden a leer y a escribir estas mujeres y qué leen y escriben? ¿Ustedes qué creen o qué saben al respecto de esta cuestión? ¿Algún voluntario, voluntaria? ¿No? Ya saben que pueden abrir su micrófono directamente o acá usar el chat, ¿no? Bueno, acá nos dice Francisco que puede tener que ver con la parte culinaria, el cuidado de la familia, sí. A ver, Alfonso, por favor. Muchas gracias. No, pues bueno, es que yo creo que la situación en realidad data de mucho tiempo atrás, no es precisamente iniciar con las mujeres. Es decir, simplemente en el momento en el que surge la imprenta, ¿no? Año 1400 y en Alemania, curiosamente, ¿no? Año 1450 y tantos. ¿Cuánto tiempo tuvo que transcurrir? Y me refiero al rezago que hay, así en general. ¿Cuántos? Porque pasó más de un siglo, siglo y medio para que llegara a otras latitudes la imprenta. Entonces, evidentemente que pues no nada más es a partir de que empieza a haber la posibilidad de poder tener acceso a esta posibilidad de poder leer, ¿sí? En general, muchos de los temas. Esto pues propicia un rezago y evidentemente que el rezago permea también esta situación de que las mujeres se vean rezagadas también en esta situación, ¿no? Entonces va mucho más atrás, ¿no? Y en general empieza con todos, ¿no? Hasta llegar hasta nuestros días propiamente, a una época más contemporánea. Sí y no. Es decir, antes de la imprenta ya había gente que leía y que escribía, aún haciéndolo de forma manual. Y la escritura, como lo vamos a ver, no solamente ha sido alfabética, entonces podríamos remontarnos inclusive a las sociedades de la antigüedad, como puede ser los egipcios, los mesopotámicos, ¿no? Que tenían una forma de expresión evidentemente sesgada, en donde, como bien señala María del Carmen, pues este acceso a los saberes, no solo a los libros, en efecto, depende siempre del acceso económico, ¿no? O del escalafón en donde uno se encuentre. Entonces, antes de la imprenta ya había, digamos, como estos sectores, estos grupos que tenían un acceso a esa información y que la divulgaban. Hay un historiador estadounidense que es especialista en la historia cultural francesa, Robert Darnton, que tiene un texto, también se los facilito, que se llama El lector como misterio. Y curiosamente en sus investigaciones, Darnton se da cuenta de que esta cultura analfabeta, en donde en efecto el acceso al libro fue tanto tardío como sesgado, curiosamente no necesariamente aprendí a escribir al mismo tiempo que a leer, porque recordemos, no sé, los libros de coro y este tipo de artefactos, ¿no? Que tenían además una dimensión intransportable, inmanejable para ir hoy día en el transporte público con ellos, ¿no? Al final de cuentas servían como un elemento visual que ilustraba o acompañaba
un sermón, un diálogo, ¿no? Walter Ong, que es otro autor, problematiza las relaciones tensas entre oralidad y escritura y cómo a través de la oralidad, ¿no? Como lo pensaba Platón, es como se conservaba la memoria de muchas cosas. Entonces, haber inventado la escritura, según Platón, pues era lo peor que le podía pasar a la humanidad porque eso iba a hacer flaquear la memoria, ¿no? Y bueno, de ahí vienen como muchas estrategias, inclusive pedagógicas hasta el presente, la idea de memorizar las cosas, ¿no? Entonces, tenemos este contexto, ¿no? En donde lectura y escritura se acompañan, tienen sesgos y aún con todo, una vez con la invención de la imprenta, pensemos, por ejemplo, lo que pasa con el cisma, ¿no? Y Martín Lutero diciendo, vamos a hacer que la Biblia la tenga todo el mundo, que la Biblia fue el primer libro que se imprimió en Occidente, ¿no? ¿A quiénes le llegaba la Biblia? Pues a la cabeza de familia. ¿Y quién era la cabeza de familia? Un varón. Entonces, aún dentro de esos sesgos, digamos, tenemos un rezago aún más pronunciado cuando hablamos de la cuestión de las mujeres, ¿no? Acá nos comenta Brenda que también las lecturas podían tener una relación con aspectos sobre lo materno, ¿de acuerdo? Sí, Javier. Buenas tardes a todos, un gusto saludarles. En relación a la pregunta, considero que mucho tiene que ver los usos y costumbres. Y hablando específicamente del siglo XIX hacia atrás, como bien se está comentando, ¿para qué estudiaban o para qué aprendían a leer y a escribir las mujeres? Producto de las prioridades que se tenían en sus usos y costumbres, considero que era más prioritario, como por ahí se comentó ya ahorita, la maternidad, la atención al hogar, la atención a los hijos. Pero ¿para qué leían? ¿Para qué escribían? Voy a ejemplificarlo con esta necesidad que en un momento dado se tuvo en casa, en mi casa, en ese momento que yo era hijo dependiente. Por ejemplo, mi madre no estudió y sin embargo ella generó un trabajo arduo en lo que era la atención a los hijos y a la casa. Ese era lo habitual y la cultura que en aquel entonces se manifestaba así. Pero ¿qué necesidad hay para la mujer en este caso? Yo veía, por ejemplo, y que me sorprendió muchísimo en el caso de mi madre, pues ella supo hacer cuentas sin necesidad de estudiar. Ella interpretaba no precisamente las lecturas porque no sabía leer, pero interpretaba. ¿Qué necesidad había entonces de las mujeres? Primordialmente, hacer cuentas, entender la educación de sus hijos para poderlos asesorar, para poderlos apoyar. Hasta ahí era, dijéramos, la posibilidad de las mujeres de ese entonces. A medida que estas generaciones, hablo de nosotros, estas nuevas generaciones que ellos generan, pues claro, es cuando ya se desprende esa preocupación, ese interés porque la mujer destaque en todos los ámbitos gradualmente. Ante una resistencia del varón, como quiera que sea, pero no era nada fácil soltar digamos, esa posesión, esa autoridad, ese derecho aparente, ¿no? Que se mostraba. Pero concretamente, ¿para qué estudió o para qué aprendió a escribir y a leer? Considero que por propia experiencia fue por la necesidad de llevar el gasto, la administración de la casa y para educar a los hijos. Era lo primordial, era lo básico y por eso habían los matrimonios o existían los matrimonios. Claro, totalmente de acuerdo, Javier. Les haré la invitación más adelante en un congreso que está organizando la FES Acatlán. Voy a estar presentando una ponencia en torno a el arte como una herramienta para la crítica de los estereotipos de género.
Y justamente revisando documentos que hablan de la vida cotidiana en el 19, ¿no? Estas colecciones publicadas por el Fondo de Cultura en relación con la UNAM, Pilar Gonzalvo, todas estas historiadoras, Josefina Muriel, ¿no? Que, digamos, fueron inclusive a archivo a ver qué estaba pasando con las mujeres en la época, pues, novohispana, desde la colonia y hasta principios del siglo XX. Se menciona muy bien esto que tú señalas y que también acá Silvia acompaña con un comentario a propósito de la educación, ¿no? Instruir a los hijos, aprender algunas cosas de poesía, de referencia culinaria y tal, para apoyar en la parte de la instrucción desde casa. Y eso es muy cierto, es decir, las mujeres... Pienso, por ejemplo, en el caso espartano, o sea, estoy dando así como saltos muy drásticos, pero en el caso espartano, antigüedad clásica, las mujeres, curiosamente, a diferencia de lo que pasaba en Atenas, que era pues una polis como más cultural, las mujeres en Esparta tenían más derechos porque se les instruía tanto en cuidado corporal como en, vamos a decir, el fomento del pensamiento, porque lo que se quería es que estas mujeres al dar a luz dieran a luz a hijos fuertes y a los que pudieran justamente instruir en los valores de la época para que fueran buenos guerreros, ¿no? Antes de que pues estos niños, diríamos ahora, fueran llevados a estas casas colectivas en donde empezaban, ¿no? Estos gimnasios, diríamos ahora, palestras, en donde se les daba toda esta instrucción a nivel del Estado. Las mujeres eran el primer contacto con esos niños. Y también con esas niñas a las que eventualmente se les pediría replicar el papel de esa madre, ¿no? Que instruía, que guiaba, etcétera. Por otro lado, efectivamente tenemos esta cuestión relacionada con saber leer y escribir para las necesidades prácticas del día a día. Pensemos, por ejemplo, que en el periodo colonial se inaugura esta cuestión de la dote. A las mujeres, tanto las que iban a casarse como aquellas que iban a entrar a algún convento, se les dotaba. Y esa dote muchas veces será dejada a nivel también de un documento que hoy día se puede consultar. Y luego otro documento muy importante era el testamento. Una mujer, para poderse defender, porque el tema del divorcio además es muy antaño, aunque parezca algo muy contemporáneo, aunque muchas mujeres no lo pedían porque significaba perder la custodia de los hijos en la medida en que no tenían un medio laboral para ser independientes, pero el divorcio existía y entonces ahí estaba el documento de la dote, el documento del testamento o de la herencia, en donde la posibilidad de aprender a identificar qué te corresponde, pues era una manera por parte de los núcleos familiares de asegurar la protección de esa mujer que iba a recibir determinados bienes, ¿no? Entonces, tenemos efectivamente estas cuestiones. Por otro lado, pienso, por ejemplo, en esta parte que nos están comentando acá del compromiso biológico, la reproducción, lo vamos a ver, aunque claro que la maternidad, aquí en este caso, pensemos que la maternidad versada hacia el ámbito de la educación tiene que, o aparece de manera fuerte a partir de este vínculo madre-hijos como la primera instructora, ¿no? Bueno, y para instruir a esos hijos, a esas hijas, con base en los elementos propios de la sociedad y de la época, aquello que las mujeres en principio leían eran vidas edificantes, ¿no? Después va a haber un boom, particularmente en el 19, de las llamadas revistas para señoritas, que además si se revisan, pues tienen un montón de columnas que vamos a ir viendo cómo perfilan inclusive los intereses publicitarios hasta el presente, ¿no? Pero lo primero a lo que a las mujeres se les aproximaba en tanto lectura e inclusive estas lecturas como un modelo posterior de escritura eran las vidas edificantes, de santos, de santas, ¿no? Pienso la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. ¿Por qué? Porque pensemos que estas mujeres en el marco occidental, colonial, pues tienen una moral cristiano-católica que les funciona como una especie de cerrojo, ¿no? Que hace de ciertos estereotipos actitudinales, etcétera, los modelos a imitar, los modelos a seguir. Entonces, leyendo estas vidas edificantes, las mujeres se preparaban para confesarse.
tenían normalmente un preceptor, que era varón, que hacía también las veces, en caso de estar ligado a la iglesia de manera directa, ¿no? Que había, pienso por ejemplo el caso de los jesuitas cuando llegan a la Nueva España, ¿no? Los jesuitas, que además eran una orden muy versada hacia la parte de la educación, la noción de colegio como la tenemos hoy día, pues viene de los jesuitas, ¿no? Eran grandes confesores de las élites y por eso pues se hicieron de una cantidad de dinero que les valió la expulsión en algún punto, ¿no? Entonces, estos preceptores que acompañaban la educación de las mujeres muy comúnmente estaban ligados a las órdenes eclesiásticas. Eran varones que hacían a las mujeres enterarse de estas vidas edificantes como modelos que eventualmente les sirvieran a ellas mismas para redactar, vamos a decirlo así, su propia como tarea introspectiva, ¿no? En estas revisiones, digamos, de cómo estoy pensando, qué estoy sintiendo, si esto es pecaminoso, si no, bueno, ahí entraba justamente el rol de la escritura. Otra cosa que leían eran los manuales de comportamientos, ¿no? Siempre decimos que el manual de Carreño y no sé qué, pero bueno, hubo muchos y dependían también de la época. Empezaron con los llamados manuales de urbanidad, que de manera general se referían a las poblaciones, pues, que vivían en las ciudades. ¿Por qué? Porque ser un ciudadano, cosa que viene desde la antigüedad clásica, implicaba no solamente vivir en una demarcación específica, sino tener un cierto comportamiento que te hiciera digno, digamos, de decirte ciudadano. Y ahí empieza también la división entre pues ciudad y campo como algo que demerita una región respecto de la otra, ¿no? Pensar el campo como atraso, ¿no? Viene de estas nociones en efecto modernas. Y en la ciudad pues se dan todas las instituciones que van rigiendo la vida cultural, económica, política, entre ellas, por supuesto, desde los talleres hasta las escuelas, ¿no? Las academias, lo cual no implica que no hubiera un conocimiento, vamos a decir, extraescolar, ¿no? O informal, llamaríamos ahora, que hace que personas que aún sin haber ido a una escuela, ¿no? De manera formal, pues aprendieran cosas, ¿no? Y esto se daba mucho en el marco de esta tensión entre oralidad y escritura en los espacios públicos de la ciudad. Regresando a los manuales de comportamiento, había muchos que se dedicaban específicamente a las mujeres, cómo tenían que ser, cómo tenían que comportarse, cuestiones relacionadas con su vestir, con las formas de expresarse, ¿no? Un montón de situaciones que en efecto ponían una especie como de binomio antagónico entre hombres y mujeres, ¿no? La mujer nunca debe parecer demasiado esto, ¿no? O no debes de reír con tanta fuerza, o debes evitar salir a tales horas, o nunca te muestres sola, ¿no? Sin embargo, este binomio antagónico entre hombres y mujeres en realidad yo invito siempre a pensarlo como una estructura más compleja que no hace de estos dos polos como enemigos naturales, sino que es un sistema que se ha ido construyendo en donde a los hombres se les dan ciertos atributos, consignas y prácticas que se naturalizan, es decir, se empiezan a asociar como algo propio de su característica biológica, y así también para con las mujeres, pero en realidad estamos hablando de un sistema que hoy día, pues bueno, se denomina patriarcal, pero no es esta lucha hombres y mujeres, ¿no? Los hombres no han querido reconocer a las mujeres, bueno, no todos, ¿no? No siempre, en realidad estamos hablando de un sistema y yo creo que hay que pensarlo en esa complejidad, ¿no? ¿Qué otras cosas leían? Efectivamente, recetarios, ahí está el más, bueno, de los más famosos, no el más, ¿no? De Sor Juana, que escribía sus recetas, ¿no? También había una serie de cuestiones relacionadas con la poesía que las mujeres solían leer y con el tiempo empezaron también a imitarlas, ¿no? Imitarlas en el buen sentido como una herramienta, pienso por ejemplo en lo que escriben pues las místicas, ¿no? Santa Teresa de Ávila pues es el mejor ejemplo, ¿no? Cómo estas revelaciones
que solían tener o estos encuentros sobrenaturales, los tenían que dejar por escrito para sus confesores porque de otra manera podían ser consideradas iluminadas, ¿no? O sea, no te está hablando Dios, te está hablando el diablo. Entonces, como también en ciertos sectores la escritura, acompañada de ciertos modelos aprendidos de la lectura, sirvió como una forma de legitimar determinadas experiencias que posteriormente eran validadas a nivel institucional, ¿no? Entonces, en esta línea, digamos, la poesía se volvió un género recurrente para expresar de forma metafórica esas sensaciones, ¿no? Y yendo avante en el tiempo, tenemos también, por supuesto, pues una serie de saberes empíricos que terminan en la escritura, como pueden ser los recetarios, ¿no? Libros de costura, libros que tenían que ver con cómo hacer cosas que hoy atribuimos a los sastres, ¿no? A los modistas, y esto lo dejaban por escrito las mujeres, ¿no? Aquí yo les puse. Ahorita voy a recuperar tu participación, Marta, que no la he podido leer, pero aquí, bueno, puse en principio una imagen, vamos a ir viendo otras, ¿no? Que me interesan más que por su ficha técnica, digamos, cómo ilustran esto, ¿no? O sea, cómo nos muestran a la mujer en su relación con el libro, sí como artefacto, pero aquí insisto, lo pienso a nivel de leer y escribir. Esta me gustaba como una imagen, digamos, inicial una vez cerrado este debate, que bueno, siempre está la posibilidad de seguir participando en torno a estos tópicos, ¿no? Por favor. De Eugène Delacroix, cómo la educación de la Virgen es aquí conferida pues a Santa Ana, ¿no? Es su mamá, ¿no? Un poco lo decía Javier. Ella es el primer contacto, la madre está instruyendo a la Virgen, pues en este contexto bucólico campestre, y aparece como un elemento iconográfico que nos implica esta noción de la fidelidad, de la lealtad, de la obediencia, pues el perro, ¿no? Y la Virgen ahí muy atenta señalando algo. Claro, obviamente en la época en la que Santa Ana y la Virgen pues seguramente convivieron, existieron, etcétera, el libro pues no pintaba, ¿no? Ya nos los decía también Alfonso, o sea, la imprenta es algo muy posterior. Aquí el pintor se toma esa licencia de actualizar la herramienta del libro y la pone entre estas dos mujeres como un símbolo de aleccionamiento que va constituyendo una esfera, digamos, femenina, como ese primer contacto que deriva de la maternidad hacia las primeras enseñanzas que se dan en casa y que es algo que a la fecha continúa, ¿no? Con la inserción de la mujer en ámbitos laborales, etcétera, pues se fue ampliando el modelo educativo hasta llegar a maternal cero, ¿no? Porque las mujeres que quieren ser madres y quieren tener una profesión, pues de pronto necesitan dónde dejar a los hijos, a las hijas, ¿no? Pero pues todavía hasta después de la revolución, los niños, las niñas que llegaban a estudiar, en realidad pasaban buena parte de su primera infancia en casa aprendiendo ahí, sea de ojo y de puesta en práctica, así como de algunas primeras letras, como se llamaban también a estos colegios en la época posrevolucionaria, pues con la madre, ¿no? Porque el padre era esta figura que estaba ausente de casa por causas del trabajo. Ahora, en el caso de esta representación, quería también señalar algo que es interesante, que es que evidentemente este libro puede ser interpretado pues como cualquiera, ¿no? Seguro no es el libro vaquero, ¿no? Pero pensamos casi de manera inmediata por la naturaleza de estos personajes en la Biblia, ¿no? Y lo quería señalar porque la cultura libresca, el pensar a alguien alfabeta, ¿no? El proceso de alfabetización social, etcétera, tomó en algún punto un valor jerárquico, una dimensión de importancia que empezó a oponer a otras formas de aprendizaje y otras formas de lenguajes respecto del alfabeto, ¿no? Alguien culto era alguien que sabía leer y escribir. Y el libro a la fecha sigue siendo como un parámetro para esa
esa comprensión de la cultura, como le entiende Humberto Eco cuando problematiza los niveles de cultura. La alta cultura, ¿no?, tiene que ver con el libro. Por eso cuando llegan pues las huestes europeas al continente americano y ven los códices, dicen, bueno, ¿esto qué, no? O sea, el libro ilustrado ha cambiado mucho, en el ámbito de las artes también lo entendemos de otra forma, pero los libros con dibujitos son para niños, ¿no? Para la infancia. Un libro así sesudo, ¿no? Pues tiene que tener un montón de letras, bien gordo, ¿no? Porque eso implica la noción del saber. Y aquí el libro, como esa noción de saber, ¿no?, después de haber pasado la ilustración en Europa, etcétera, es pues la Biblia, ¿no? Como el libro es aquel documento que contiene la verdad, aquel documento que pertenece a una clase letrada, a una clase culta, y de manera antagónica se empiezan a ver otras formas de aprendizaje que muchas veces no tienen que ver con las letras, ¿no? Y formas que siguen vigentes, ¿no? Que tienen que ver más con saberes empíricos, ¿no? Como puede ser el caso de la cocina. Sí, tenemos recetarios, pero hay N cantidad de abuelitas que en la vida han escrito cómo hacen el mole y es el mejor mole que has probado, ¿no? Entonces vemos como esos antagonismos también en la práctica, ¿no? A ver, aquí quiero recuperar la participación que nos compartías, Marta. Desde el siglo XVIII, las concepciones diferenciadas, en efecto, entre los ámbitos de lo público y lo privado, ¿no? Y posteriormente, cómo este escribir para publicar para las mujeres, pues adquiere un significado diferente, estoy de acuerdo, ¿no? Eso ya es como muy posterior al momento en el que estamos ahora, aun cuando ya desde el siglo XIX, por ejemplo, pienso en la figura de Flora Tristán, que es la abuela de Paul Gauguin, va a ser una de las primeras feministas en pro de los derechos de las mujeres trabajadoras, porque ella se divorció, etcétera, etcétera, y escribía literatura panfletaria, podemos llamarle, ¿no? Para dignificar las condiciones de las obreras, porque claro, a ella le tocó ponerse a trabajar una vez que rompe el vínculo marital, ¿no? Entonces, esta parte de la lectura y la escritura como una forma de estudio de sí mismas o introspectiva, efectivamente se empieza desde ahí y la podríamos jalar en el tiempo hasta personajes como, pues la más famosa sería Virginia Woolf, pero pienso en Clarice Lispector, ¿no? Este tipo como de escritura que es un soliloquio, ¿no? Un monólogo que sirve para de alguna manera conocerse más, ¿no? Acá, Noé, nos comentas que el enclaustramiento de las mujeres en casa pues pudo haber sido un elemento que tenía que ver con buscar estrategias para educarla, ¿no?, a las mujeres en este ámbito. Y también, Rosendo, nos dices escribir cartas y diarios, claro, ¿no? Son famosas estas epístolas, ¿no? Que, no sé, cuando decimos, ay, Goethe le escribió a Charlotte von Stein, ¿no? Pues sí, pero Charlotte a veces, o sea, las mujeres, y vamos a ver ejemplos, les leían los textos, porque soltárselos era también como ir demasiado lejos, ¿no? Pero también había mujeres que, claro, en una esfera más intelectual, pensemos el caso entre Schopenhauer y, perdón, entre Sartre y de Beauvoir, pues que la correspondencia era, ¿no? Era horizontal, ¿no? O sea, recibía el mensaje y era capaz de contestarlo, ¿no? Muy bien. Bueno, acá pongo estos otros ejemplos en donde otro de los textos que se solían facilitar a las mujeres y que ya nos va llevando hacia otras prácticas que les eran enseñadas dentro del espacio doméstico, en efecto, eran los textos de música. Entonces empezaban a aprender a leer no solamente, ¿no? Ahora sí que el alfabeto, sino que otros lenguajes como eran las partituras, identificar más allá de la poética, la cadencia, digamos, que tenía que tener la lectura de una cierta canción, ¿no? Entonces, esto que vemos de este lado tiene que ver con la parte musical y esto que vemos acá también, ¿no? Sin embargo, ponía yo esta imagen de la escuela flamenca de la derecha,
porque nos pone como en contraste, digamos, a estos dos personajes en donde el hombre, ¿no? El varón está ahí como recibiendo un recado, un mensaje y se lo están mostrando, mientras que la mujer pues está muy ocupada ubicando la línea donde se quedó para seguir interpretando, ¿no? Entonces, esto me lleva a lo siguiente, que es, ¿por qué o para qué enseñar a las mujeres a hacer ciertas cosas? Y justo esta imagen que veíamos antes sirve como trampolín para ir hacia allá, porque a las mujeres, además de enseñarles a leer y escribir con su respectivo énfasis según el estatus socioeconómico, como bien lo han señalado, se les enseñaban otras cosas, ¿no? Esta economía doméstica ligaba a ciertas prácticas que tenían que ver pues con las necesidades de la casa, ¿no? Cocinar o supervisar la cocina y la limpieza, también esta parte vinculada con la costura, ¿no? Con el bordado, con el arreglo personal, que bueno, ahí va un poco ligado, ¿no? No había Shaza y no sé qué otras tiendas, ¿no? Para ir a buscar tu ropa. O la mandabas a hacer si tenías pues un cierto estatus, o la tenías que hacer tú, como muestran algunas pinturas de los cuadros de castas, por ejemplo. Pero la mujer no nada más hacía para ella, pues tenía que hacer para todos, ¿no? Y bueno, tenemos todavía estas reminiscencias presentes con las famosas chambritas, ¿no? Los pañales, ahora que está regresando esta cosa de no compres pañales en el súper, hazle los pañales a tu hijo, a tu hija, ¿no? Contaminas menos, no sé qué. Bueno, pues eso ya lo hacían las mujeres desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo más adelante ligado también a la expresión, vamos a decir, con un lenguaje, ¿no? No escrita, con un lenguaje. Entonces, esta relación, entre otras prácticas, la ilustro aquí con la portada de uno de los diarios más afamados en el México decimonónico, que fue El Mundo. Se cose en máquina un solicitante de bordado, 1846, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que las mujeres en la época decimonónica, a raíz de los conflictos de independencia, empezaron a entrar a ciertos ámbitos laborales, y los ámbitos laborales que se abrían muchas veces representaban una especie de extensión de las prácticas que les habían sido dadas en el hogar. Por otro lado, también sabemos que los artistas, principalmente varones, que muchas veces pues no se hacían de la fama de la noche a la mañana, lo que hacían era buscar trabajo como ilustradores. Y entonces, bueno, en este periódico tenemos a Ruelas, tenemos a una serie de artistas de la época que pues campechaneaban, digamos, ¿no? El generar producción para exhibir, para, ¿no? A veces la docencia y por supuesto ilustrar publicaciones. Entre ellas, estas publicaciones periodísticas que empiezan a fluir, ¿no? Desde El Hijo del Aguizote para adelante, tenemos pues ya muy claro esto, pero ya desde el 19 había una cultura lectora difundida que siempre estaba acompañada de la parte visual. Los kioscos de los periódicos eran como un escaparate, ¿no? Lo que sería el equivalente hoy a la vitrina de un supermercado, ¿no? De una tienda. Las personas que no iban a comprar el periódico por desidia o por falta de dinero, sin embargo, se informaban con las portadas. Y las portadas, como pasa hasta ahora, estaban pensadas para que tanto a quien supiera leer como quien no, más o menos tuviera una idea de qué estaba pasando, ¿no? En el mundo, en la sociedad, en la ciudad, en la calle, ¿no? Entonces, estas portadas, cuando se volvían portadas, pues eran importantes. Era como la primera noticia. Y hay una serie de imágenes de este periódico que son interesantes porque ponen en la portada a las mujeres en diferentes ámbitos de paulatina inserción laboral, que no obstante seguían constituyendo pues una prolongación de las tareas y labores que les habían sido asignadas desde casa, ¿no? En la crianza. Bueno, con relación a parte de estas labores, ya mencioné la música, ¿no? Tenemos la costura y el bordado. Durante la época colonial, que se extiende pues hasta el 19,
una mujer que se quisiera casar no solamente tenía que tener una cierta presencia, no sé qué, claro, tener la dote, que eso la daba la familia, o trabajar para hacerse de su dote y poderse casar, sino que había como competencias entre las mujeres, las doncellas casaderas de ciertos sectores sociales, eran exhibidas durante las reuniones familiares porque, ¿no? Que cantaba como el ruiseñor, como le decían a Ángela Peralta, ¿no? O a ver, tócanos el piano, ¿no? Y para el caso de la costura y el bordado, lo que hacían las mujeres era un lienzo que se llama el dechado de virtudes y era ejercitar en ese lienzo pues todas las formas posibles en las que habían aprendido a coser, bordar y no todas las figuras que nos podamos imaginar. En Portugal hay una tradición parecida y que es más o menos contemporánea, es decir, en la época 1850 para adelante, las mujeres que querían desposarse, que eran todas prácticamente en ese momento, ¿no? Bueno, algunas querían ser monjas también, se querían casar pero con Cristo. Lo que hacían era dedicarle al enamorado, ¿no? Una cosa que se llama el lienzo de los enamorados y bordaban frases poéticas, a veces de autores que conocían, ¿no? A veces que rescataban de textos como la Biblia o a veces propias y ese bordado le era entregado al hombre que lo usaba como un pañuelo, ¿no? Como una promesa de casamiento. Entonces, veamos cómo estas prácticas que tienen que ver con el hilo, la trama y otra serie de vocabularios propios del bordado y la costura, también nos pueden ligar con la cuestión de leer y escribir, ¿no? Entonces, antes de ir a ver un video muy cortito que ejemplifica mejor esto, rescato acá los comentarios de María del Carmen. En efecto, los textos que veíamos de las pinturas anteriores eran de música. También, como dice María Luisa, pues aprender a tocar ciertos instrumentos musicales era algo muy propio de las élites en el periodo porfiriano y pues por ende de la burguesía, ¿no? Bueno, para hacer esta relación entre escritura, lectura y bordado, vamos a ver un video muy cortito de la autora española Irene Vallejo que señala cómo cuando ella estuvo haciendo investigación para una novela, pues cayó en cuenta de estos vínculos, ¿no? Y que aquí nos funcionan para efectos de nuestro taller. Me llamo Irene Vallejo, soy escritora. Mientras escribía El infinito en un junco, uno de los aspectos de la investigación que más me ha sorprendido y que más apasionante ha resultado ha sido la búsqueda, ¿no? de los restos, de las huellas de las mujeres en la historia de los libros y de la lectura. Creo que las mujeres han sido un eslabón importantísimo en la educación y en la transmisión de conocimientos. Para mí ha sido una sorpresa descubrir que a pesar de todos esos obstáculos, de esas imposibilidades, ¿no? de la obligación de quedarse dentro de las paredes de su casa y no poder salir al mundo a tener las experiencias que plasmar en los relatos, en los libros, sin embargo ellas han estado muy presentes, mucho más de lo que creemos. Quizá las primeras narradoras de historias, las más antiguas, fueran las mujeres mientras cosían, porque me llama la atención que haya tantos términos en común entre los textos y los textiles, ¿no? Que hablemos constantemente del nudo de una historia, del desenlace de la narración, del hilo del relato, de bordar un discurso, de urdir una trama. Y así son infinitos los términos en los que relacionamos coser y narrar. Mi teoría, mi hipótesis es que las mujeres fueron las narradoras por antonomasia en los primeros momentos de la oralidad y al mismo tiempo que cosían se contaban cuentos, se contaban sus emociones, se contaban sus historias y por eso utilizaban las metáforas
de la costura, del telar, de lo que tenían entre sus manos en ese momento, porque esas son tareas específicamente femeninas. Así que hay allí toda una historia borrada y que es muy difícil de rastrear sobre la aportación intelectual de las mujeres como maestras, como narradoras, como enseñantes de sus propios hijos. De hecho, en el mundo romano, los hombres preferían que las mujeres se educasen, y como querían que los niños de su familia fueran los futuros líderes políticos, los oradores, los abogados, tenían interés en que aprendieran a hablar gracias a mujeres que estuvieran formadas y que tuvieran conocimientos y que hubieran leído. Pero no interesaba la educación de las mujeres por sí mismas, sino solo como una herramienta instrumental para enseñar a otros. Me importa mucho destacar que las mujeres siempre se han rebelado contra esas limitaciones, contra las voces que las hacían callar ya desde la Odisea, y han creado mucho más de lo que yo esperaba. Y me parece fascinante, por ejemplo, un hecho bastante desconocido, que el primer texto de la historia, el más antiguo conocido con nombre propio, es decir, no anónimo, lo firma una mujer, una sacerdotisa acadia que vivió hace aproximadamente 4.300 años y que se llama Enheduanna. Esta Enheduanna escribió antes que Homero, antes que el autor del poema de Gilgamesh, y nos cuenta en sus himnos, porque ella escribía poesía religiosa, como la primera experiencia creativa relatada por una autora en primera persona. Y la metáfora que ella utiliza tiene mucho que ver con la experiencia de las mujeres, porque ella dice que cuando escribe recibe la visita de la diosa Inanna, que se apodera de ella, que entra en su cuerpo, y que después de esa posesión ella da a luz las palabras. Es el parto del poema. Y esa imagen de crear como una forma de procrear, es profundamente femenina y es muy emocionante. E incluso en sociedades tan misóginas como fue la de los griegos en la antigüedad, pues tenemos personajes como Safo, la poeta, o como Aspasia, que fue, según dice el propio Sócrates, su maestra, que se casó con Pericles, el líder de la joven democracia ateniense, y cuentan muchas fuentes que ella le escribía los discursos, y esos discursos, que a través de la obra del historiador Tucídides han llegado hasta nuestros días, han inspirado discursos de Kennedy y Obama. Es decir, que en nuestro mundo contemporáneo todavía se sigue escuchando la voz de aquella Aspasia que se ha convertido casi en un fantasma o en una imagen borrosa de la antigüedad. Me gusta insistir en que hubo mujeres filósofas en la academia, en las escuelas helenísticas, mujeres que se dedicaron a pensar, mujeres que contaron su historia, sus emociones, sus sentimientos, que indagaron, que buscaron, que investigaron y que hicieron todo lo posible por dejar huellas. Y creo que rescatar toda esa herencia es muy importante también por las niñas que hoy están estudiando, que hoy están aprendiendo y que serán las creadoras de mañana, que sepan que hay detrás toda una historia, que hay unas predecesoras y que el papel de las mujeres como intelectuales, aunque haya sido silenciado y haya quedado en la sombra, es importantísimo, y ahora estamos intentando rescatarlo para que nunca más vuelva a caer en el olvido. Bueno, pues ahí ese video muy cortito que de alguna manera nos resume esto que hemos venido compartiendo, ¿no? Para ligarlo con un ejemplo a propósito de esta noción de lo alfabético como una forma de expresar su sentir para el caso de las mujeres a lo largo del tiempo, quería solamente poner un ejemplo muy breve porque el tiempo no nos da para más, ¿no? Es un tema muy extenso, ¿no? Y bueno, el ejemplo que voy a ponerles es este de Harriet Powers, que en realidad es una mujer cuyas obras de bordado quilt hoy día se encuentran, no son muchas, son 3, 4, en el Museo Smithsoniano. Pero en realidad ella vive
como parte de la comunidad afrodescendiente como esclava en Georgia y posteriormente de la guerra civil en Estados Unidos logra obtener su libertad y algunas tierras. Y a partir de ese momento es que ella empieza a bordar, no porque antes no lo hiciera, sino porque a partir del bordar como una mujer libre, tiene la posibilidad de participar con su trabajo en las ferias algodoneras, ¿no? Estamos en finales del siglo XIX. Y las piezas justamente que se conservan de Harriet Powers, se conservan porque hubo una artista, Jenny Smith, que en esta feria algodonera de 1886 en Athens, vio su trabajo y expresó lo siguiente: he pasado toda mi vida en el sur y estoy perfectamente familiarizada con 30 patrones de colchas, pero nunca había visto un diseño original y nunca una criatura viviente retratada en mosaico hasta el año 1886, cuando se celebró en Atenas, Georgia, una feria del algodón, la mejor exhibición de encurtidos y conservas hechas por el expositor, y en un rincón colgaba una colcha que capturó mi atención, y después de muchas dificultades encontré a la dueña, una mujer negra que vive en el campo en una pequeña granja donde ella y su esposo viven de manera respetable. Las escenas en la colcha eran bíblicas y estaba fascinada, pero no estaba a la venta a ningún precio, ¿no? Esta Biblia quilt, ¿no? Que el quilt es un tipo de bordado que diríamos hoy se utilizan como retazos de diferente índole para hacer como esta amalgama, ¿no? De partes que Harriet lo que hacía era tomar cada una de estas partes como si fuera el caso del retablo novohispano, digamos, ¿no? Para hacer escenas. Y obviamente en el Museo Smithsonian en Washington hoy día pues se han analizado estas escenas para ver a qué pasajes de la Biblia corresponden. Si bien Harriet Powers sabía leer, y esto se sabe gracias a la correspondencia que mantuvo con sus hijos, estos temas, digamos, los tenía ella en mente por causa de su fe y por la asistencia, obviamente, al templo, ¿no? Este es otra, el Pictorial Quilt, no es la Biblia Quilt, el Pictorial Quilt tiene algunas de las escenas que estaban señaladas anteriormente, ¿no? Aquí Jonás siendo devorado por la ballena, que si Noé, ¿no? Y básicamente una mujer cuya creación no fue pensada con un propósito estético, nos da un ejemplo de cómo lo señalaba Irene Vallejo en el video, la relación entre bordar también es una potencial forma de crear lenguaje y además que en el marco del bordado, en el marco del momento en el que esa práctica se está llevando a cabo, existe la oralidad, ¿no? Para actualizar esto, ¿no? Sin ahondar mucho más, estaría el caso, por supuesto, de personajes como la alemana Annie Albers, ¿no? Que justamente a partir de sus textiles, ya atravesada por una educación académica, en el caso de la Bauhaus, pues genera también discurso, ¿no? O sea, ella influida profundamente por una vez migrando, ¿no? Las culturas precolombinas de América Latina, recupera, digamos, como estos patrones que están en la arquitectura, que están en la cosmovisión y a partir de ellos genera también lenguaje, ¿no? Entonces, el rescate también del arte textil hoy día, ¿no? Con la noción de textil contemporáneo, pues de alguna manera nos remite a eso que ya veíamos como parte de la educación hacia las mujeres en la economía del hogar. Ahora, me gustaría que, pues justo en el marco de nuestro taller, como una forma de ir amarrando ideas, ¿no? Fuéramos hacia estos textos que yo les sugería leer y que nos llevan, pues, a una literata contemporánea recientemente fallecida, Almudena Grandes, que tiene entre sus producciones, pues, una serie de textos en donde las mujeres son protagonistas. No es el caso de todas, pero pienso, por ejemplo, Malena es nombre de tango, Te llamaré viernes, ¿no? Y en general en sus novelas ella lo confiesa en diferentes entrevistas, tiende a ser muy autobiográfica, ¿no? Sin decir yo soy fulana de tal, hay una serie de experiencias, estos sentipensares
se apropian o van hacia los personajes de manera casi natural. Y los personajes que ustedes seguramente pudieron ver en las lecturas que les proponía, en Amor de Madre y Modelos de Mujer, de alguna forma encarnan una serie de estereotipos que aquí, a mi consideración, Almudena trata de manera crítica, pero que finalmente siguen apareciendo como parte de estos mandatos o de estas normativas impuestas a las mujeres. Ahora ya no diríamos desde la educación en casa, sino desde la publicidad, desde el chantaje biológico, desde las expectativas familiares, etcétera, ¿no? Me gustaría que tomáramos unos minutos para, pues, comentar. Yo hice aquí este esquema muy pequeñito con algunas preguntas, con algunos elementos que me parecieron interesantes, pero quisiera que, pensando en la relación entre escritura y género, pues tomáramos estos textos como pretexto para conversar en torno a este diálogo que ya se ha abierto desde hace un rato, ¿no? No sé, ¿qué les parecieron? ¿De qué manera, digamos, los estereotipos que están presentes en estos relatos breves nos interpelan en el presente, ¿no? Y cómo ha cambiado también ese estereotipo para llegar a un momento en el que el día de hoy, ¿no? La matrícula del estudiantado es muchas veces superior en porcentaje para el caso de las mujeres respecto de los varones, ¿no? Entonces, bueno, no sé, aquí veía que había varios mensajes en el chat, pero bueno, está la cuestión de modelos de mujer. ¿Qué les parecieron los textos? ¿Tuvieron oportunidad de leerlos? A ver, les leo, les escucho. ¿Qué opinión les merecen? ¿No? A ver, aquí quiero recuperar que preguntaron, ¿no? De El infinito en un junco. Ok, sí, muy recomendable, hay que leerlo efectivamente, ¿no? Dice Rosendo, la relación entre oralidad, narrativa y tejido, remitiéndose a la antigüedad china, ¿no? Con sus lienzos bordados, efectivamente, ya dando un saltote con Noemi en la década de los 50, cómo se retoma pues una especie, o se recupera una libertad para las mujeres en el ámbito de la cultura, las artes, las técnicas, ya con un reconocimiento autoral, en efecto, ¿no? No que cante para que nos deleite, no que borde para que no se me caiga el pantalón cuando salgo a trabajar, sino que es algo que se les va a reconocer como mérito propio, ¿no? A ver, escalofriante, dice Jimena, la primera historia, ¿no? Este amor de madre, también lo dice Francisco, son historias cortas, pero no por ello faltas de una serie de estereotipos, ¿no? En donde este amor de madre, como dice Jimena, resulta pues escalofriante, ¿no? Es una atadura que evidentemente la protagonista, aunque no es capaz de hacer conciencia de ello, al menos de manera evidente, ha venido heredando de la propia educación recibida y trató de transmitir a su hija, a la que empieza a describir desde una infancia, ¿no? Como una niña angelical que todos los años hacía la Virgen, ¿no? Todos los años, no uno, no dos, todos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va transmitiendo esta noción de la maternidad como mandato y cómo esa maternidad termina por ser muchas veces asfixiante, ¿no? Esto me lleva al inicio de nuestra conversación respecto de cómo la educación de las mujeres, muchas veces por otras mujeres, pero en el marco de un sistema patriarcal, pues es una educación machista, es una educación que como mujer te hacía de lado, porque lo que tú aprendes en realidad tiene que ser útil para otras personas, no para ti, ¿no? Tiene que tener una utilidad para una sociedad, ¿no? En este caso, como dice María del Carmen, pues una sociedad provinciana, ¿no? Que justamente pues está ahí observando qué pasa, ¿no? No sé, Javier, creo que habías levantado tu mano. Sí. Por favor. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Es justamente para, más que para comentar, es generar una pregunta, porque toda esta información de que qué nos parece la información, bueno, yo diría, ok, está interesante,
pero hablamos solo en todos estos ejemplos de la mujer citadina, en su mayoría, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la historia, así como narra la escritora del video? ¿Qué pasa con esa historia de la mujer de campo? ¿Y qué pasa desde aquellos siglos a la fecha? Eso sería también Claro. muy interesante en abordar el tema, porque justo el problema de la equidad también sería abarcar pues todos los ámbitos, ¿no? Porque como siempre suele suceder, en el caso, por decir, de este ejemplo de la persona que vivió como esclava y que después, pues al ser liberada ya se dio a la tarea de expresarse con mejor libertad y bueno, al grado tal que pudo ser vista, digámoslo así, por los demás. Pero en sí, la pregunta sería, ¿qué pasa con esas mujeres provincianas, la gente de campo, la gente de la provincia? ¿Cómo ha sido su desarrollo hasta nuestros días? Esa sería mi pregunta, porque, pues digo, aquí se expresa muy bien y se entiende muy bien la situación de la mujer, pero una mujer, como bien se está comentando, una mujer de ciudad, una mujer de cierto nivel socioeconómico, pero ¿y las de más abajo o las de provincia qué pasa? Claro. Bueno, Harriet sería un ejemplo de esas mujeres que no son citadinas, ¿no? En principio. Y el tipo de recurso o de estrategia que ella utiliza para expresarse es también ejemplificador de cómo las campañas de alfabetización o el acceso a la lectura y a la cultura escrita está, como hasta la fecha, mucho más restringido en el ámbito campestre. No solamente porque pues porque tenemos un país, si no es que un mundo centralizado, en donde hasta la fecha tenemos un montón de estudiantes que se mudan a Ciudad de México para entrar a la universidad. Y eso pasa en México y pasa en muchos países. Entonces, evidentemente, ese sesgo respecto de dónde se encuentran las instituciones que te dan una credencial de legitimidad social para garantizar tu futuro, implica abandonar el campo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, si bien en el campo, pienso ahora esta película que la protagonizó María Félix, del Indio Fernández, donde ella es una maestra rural, ¿no? No me acuerdo ahora del título de la película, lo veía en un diplomado que tomé en Cineteca, que ahora ya cerraron las inscripciones, pero seguro lo vuelven a abrir, es muy interesante sobre el cine en la época de oro. Básicamente ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De un producto cultural fílmico que desde una óptica un poco ideal, ¿no? Nos propone pensar qué pasaba en los ambientes campestres a propósito de la educación, ¿no? Es una educación muy básica porque también tenemos otras necesidades en el marco de las familias que implican la inserción o la participación en la economía desde muy tempranas edades, ¿no? Entonces, ahí tenemos un sesgo que ahora desde lo que se ha dado por denominar historia desde abajo, se está tratando de resarcir a partir de investigaciones que salgan de la óptica de la punta del iceberg, ¿no? Estos sujetos o estos personajes que han destacado por su ser considerados héroes o villanos, heroínas o villanas, y empezar a ver pues qué pasaba en el grueso de la población, pero nos enfrentamos a una falta significativa de fuentes. Ese es otro impedimento, digamos, para hablar con más lujo de detalles, pero pues ha habido algunos esfuerzos, ¿no? A ver, por acá comentaban en el chat, creo que sí, Río Escondido, es Río, sí es Río, pero no me acuerdo si Escondido o no. Está disponible en YouTube, a ver si ahorita la busco rápido y se las dejo en el chat también, ¿no? También comenta por acá Ivonne que hay una serie de estereotipos que se destacan en ambas lecturas y que se imponen a las mujeres desde la niñez, efectivamente, ¿no? Y por otro lado dices, Marta, ¿no? Que habría que pensar quiénes le escribieron a las mujeres y quiénes leyeron a las mujeres también. Sí, efectivamente, en cada época, ¿no? Un ejemplo muy
evidente de esto sería el propio caso de Sor Juana, ¿no? Que lo comentaba, al ser pues cercana a la virreina, su trabajo pudo proliferar, se pudo conocer, ¿no? Y tener fama en vida, ¿no? A la par de Góngora, por ejemplo, ¿no? Que pues era un intelectual barroco, ¿no? Pero eso no pasa siempre, ¿no? Inclusive, pensemos casos más contemporáneos, ¿no? Octavio Paz, Elena Garro. Ahora ha habido como un ejercicio reversible, pero pues Elena Garro siempre fue la esposa de Octavio Paz. Hoy día Elena Garro es Elena Garro, ¿no? Entonces encontramos como estas recurrencias en donde ciertos estereotipos de género que implican, gracias por lo de Río Escondido, que sí se llama así entonces, gracias, implica pensar cómo el arrastre de estos estereotipos vinculados con la maternidad, con los ideales de belleza como aquello que tenemos que perseguir, ¿no? En la carrera de la vida, han hecho que la participación de las mujeres en el ámbito de la intelectualidad pues se vea más dificultado, ¿no? Es complicado porque de alguna manera la educación que hemos ido recibiendo a lo largo del tiempo nos hace pensar que la valía como personas se va a dar en función de nuestra apariencia, de nuestra capacidad de agradar a otras personas y no de nuestra capacidad de razonar, de criticar, de disentir, ¿no? Y el ejercicio de la escritura es un ejercicio que se acompaña del de la lectura. Lo han planteado diferentes autores, ¿no? A veces somos más lo que leemos que lo que escribimos, y muchas veces lo que escribimos tiene todo que ver con lo que leemos, sea que estemos de acuerdo o no. Entonces, son ejercicios espejo que, muy a diferencia de lo que pensaba Platón, ¿no? No anulan la capacidad mnemotécnica o de la memoria, sino que la ponen en el centro para hacer de esta una herramienta a la cual se le impone una crítica. ¿Cómo recordamos? ¿Qué recordamos? ¿Y qué de esas memorias constitutivas de la identidad personal y colectiva tienen que ser puestas sobre la mesa para discutirse, ¿no? Entonces, en la actualidad está habiendo también una serie de talleres, creo que en el RUL estaban dando uno, dirigido para mujeres para escribir autobiografía, por ejemplo, que es otro de los géneros que las mujeres empezaron a cultivar de manera explícita y a veces no tanto. Pienso en Clarice Lispector con Agua Viva, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente a partir de la construcción de fuentes, ¿no? Es que vamos a poder tener referencias de cómo se ha transformado el ideal de feminidad a lo largo del tiempo. Y cómo estos ideales de feminidad muchas veces nos llevan a desencuentros con generaciones anteriores, con ideales de otro tiempo, que sin embargo no se extinguen, sino que hoy día siguen vigentes y habría que problematizar, ¿no? Acá nos comparte Marta, ¿no? Que en Modelos de Mujer hay referencias sobre la construcción social del cuerpo, efectivamente, ¿no? La belleza, el adorno, y cómo esta belleza, este adorno, ¿no? Parece que choca todo el tiempo con la parte intelectual. El personaje que hace las veces de la traductora al ruso y que acompaña a esta modelo y actriz española, primero siente cierta admiración y envidia por lo que ella representa hasta que finalmente se da cuenta que ambas tienen cosas muy diferentes y cómo la actriz parece recibir de manera pues natural una aceptación por cómo se ve, mientras que ella tiene que luchar todo el tiempo por ser vista, ¿no? Por ser escuchada, porque además es interesante el rol que Almudena le da aquí como traductora. Ella está ahí para repetir lo que dice la otra, ¿no? Hasta que finalmente puede encontrar un espacio en el que puede enunciarse ella misma y decir lo que piensa, cómo se siente, ¿no? Y es en ese momento en el que, de una manera un tanto utópica, ¿no? Pues suceden cosas que para ella son benéficas, ¿no? Y en el caso de Amor de Madre, también es interesante este rol de la voz, que era un poco con lo que iniciaba yo la sesión del día de hoy, porque la hija, una vez que sale de la casa y hace de su vida un papalote,
necesita sufrir un accidente para volver a estar silenciada y entonces la madre se apropia de su cuerpo, se apropia de sus decisiones, ¿no? Y la quiere mantener en ese silencio para que cumpla entonces con el rol que históricamente le ha sido dado como mujer y procreadora, ¿no? Porque ella tiene derecho a ser abuela, dice, ¿no? Entonces, claro, es una historia en efecto escalofriante, son dos relatos que se urden a partir de una serie de estereotipos que están vigentes y que en todo caso me parece que vale mucho la pena recuperar para criticarlos, ¿no? Y bueno, ya como cierre de nuestro taller nos quedan 10 minutos ahorita en lo que hacemos este ejercicio pequeñito que yo creo que si ustedes gustan elaborarlo, lo que voy a hacer es dejar en el chat mi correo electrónico de la facultad para que me lo hagan llegar y yo con mucho gusto se los comento, les retroalimento por el tiempo, pero en la medida en que esto se pensó un poco como un taller, necesitaríamos más tiempo, claro está, pues me gustaba pensar la idea de hacer un ejercicio muy cortito de escritura, un ejercicio que se detona a partir de esas 3 ilustraciones que me encontraba en internet y que aparentemente pues se están refiriendo a una misma mujer, ¿no? A una misma persona. El ejercicio que les propongo hacer pues es construir un relato breve con 3 frases, ¿no? Una que corresponda a cada imagen y asignarle un título a ese relato, ¿no? Creo que los títulos, por ejemplo, tomando de nuevo la referencia de los textos de Almudena, son reveladores en ese sentido, ¿no? El título es como ese gancho, ¿no? Y lo tienen las obras de arte, lo tienen las novelas, lo tienen las películas. El título tiene que ser un catalizador para la imaginación. ¿Qué va a haber en ese libro? ¿Qué va a haber en esa exposición? ¿Qué voy a ver en el cine? ¿No? Entonces, la invitación es esta, ¿no? Escribir un relato breve con 3 frases. Una que corresponda a cada diseño y titularlo. Entonces, bueno, aquí están las imágenes, las dejo un poquito más, en lo que voy a cargar aquí de una vez pues los documentos que les decía yo que les compartí. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Ahorita si puedo les mando también las imágenes para que las vean o voy a tomar más fácil una captura de pantalla y ahorita se las mando. A ver, sí, Carmen, por favor. Ay, no sé si estás hablando y tienes tu micro cerrado porque no te escuchamos. Acá Noé nos pone que en el caso de la fotografía también tenemos mujeres, claro, ¿no? Graciela Iturbide, Almeida, Andrade, bueno, la más conocida es Lola, ¿no? Álvarez Bravo, pero claro, hay muchas más. De nuevo volvemos al punto del iceberg y lo que se alcanza a ver y todo lo que hay pues debajo, ¿no? Y en efecto esta técnica de pintar con luz que sería otra forma de resignificar lo que es la escritura, ¿no? Pregunta, relato breve, dice 3 frases y nombrarlos. Pregunta 3 frases para cada uno o una frase por imagen, Noemí. O sea, el relato breve estaría constituido por 3 frases, una por cada imagen, ¿no? A ver, voy a ver si vuelvo a hacer el ejercicio de compartir la pantalla para que puedan ver de nuevo las imágenes. Y les digo, en la medida en que estamos pues cortas de tiempo, ya no va a haber oportunidad de que me hubiera gustado, porque además también son un montonal, lo cual me da alegría, pero imagínense, 54 relatos breves, está canijo, ¿no? Hacemos una cátedra. Entonces, pues les invito a que se animen a intentarlo, que aprovechen el espacio que la escritura nos da de manera general para expresar lo que consideramos que puede ser útil para otras personas y mándenmelo a mi correo, con mucho gusto yo les retroalimento, ¿no?
Acá pone María del Carmen que la juventud como un modelo a seguir, ¿no? También, claro, la juventud como un ámbito de libertad para expresar, para sentir, como lo hace la hija del primer relato. Y finalmente, cuando la reclusión, o en este caso pones tú el caso de la pandemia, ¿no? Como hay maltrato, ¿no? Es una forma de violencia que ha sido constantemente ejercida sobre de las mujeres, pues por causa del encierro, ¿no? Pensar el hogar como una esfera de seguridad, que eso es algo pues, que ha pasado siempre, ¿no? Mi correo ya lo puse, María del Carmen, está aquí en el chat, lo repito. Voy a ponerlo, enviárselos a todas en la reunión. Pero bueno, es, como ustedes saben, el dominio, ya lo conocen, ¿no? @fad.unam.mx y mi correo es atorres@fad.unam.mx. Bueno, ya como cierre, no sé si alguien quisiera realizar un comentario a propósito de nuestro taller, algo que quisieran destacar, decir. En tanto les cargo los documentos que les prometí. A ver, aquí está Yadmilia Ribeiro. ¿Perdón? No sé si alguien está hablando y muy bajito. A ver, Noé, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo Hola. soy Noé Jiménez. Precisamente yo quiero comentar, creo que es una apertura bastante interesante el análisis de la presencia de la mujer en esta historia, que tal vez nosotros somos una historia contemporánea. Algunas veces mencioné en el primer comentario que muchas cuestiones son precisamente porque el mundo siempre ha sido manejado por hombres, por esa forma machista, aunque implícitamente los hombres somos educados por mujeres. Al fin de cuentas, yo fui educado por mi mamá, porque mi papá era el proveedor, era el que tenía que trabajar, pero a la par, la misma necesidad tuvo mi madre que aprender y precisamente irse a trabajar. Creo que esa es una de las posturas contemporáneas que tenemos que tener presente. Yo comentaba precisamente ahorita, soy Noé Jiménez, fotógrafo, así me puse aquí en el chat, soy fotógrafo y he tenido la oportunidad precisamente de conocer a varias mujeres fotógrafas como las que expuse. No tuve la oportunidad de conocer a la señora Lola Álvarez Bravo, pero aquí esa historia lo tocaste y lo menciono porque precisamente yo conocí a Manuel Álvarez Bravo, lo conocí en su aniversario número 100 en el Palacio de Bellas Artes. Yo estuve en la cancelación del timbre, en la Sinfónica, en la fiesta. Y yo decía, bueno, ¿cómo tuvo que ponerse Lola Álvarez Bravo el nombre y apellido del hombre? Porque él era Manuel Álvarez Bravo, porque ella no se llamaba así, no era su nombre verdadero. Pero al fin de cuentas, el hecho de estar a un lado de un hombre, ¿sí? Sí, ese es un lado derecho, lado izquierdo, ¿sí? Creo que fue importante porque determinó una estructura en su forma de hacer fotografía, de pintar con luz. Creo que aquí los paradigmas día a día se están abriendo y ahora las jóvenes actuales de 30 años ya no están pensando en casarse, sino están pensando en ser productivas en una carrera. En el caso mío, yo tengo una novia de 33 años que ella pues no desea casarse, tal vez quiere unirse, unión libre, pero ella quiere destacar en el medio de derecho. Claro. Está estudiando, ella es maestra de derecho. Entonces digo, bueno, ¿hasta dónde esos paradigmas se han roto de tener esa cuestión de lo que es la familia, ¿no? Papá, mamá, hijos, perrito, gato. Entonces creo que esa es una buena apertura precisamente para que algunos hombres podamos romper ese paradigma que es el machismo. Creo que es esencial y todavía tengo contacto con jóvenes de 14, 15 años que algunos todavía piensan así, pero tengo otros amigos de esa edad, claro. Ellos mi hijo de 16 años, Dalí Emiliano, que piensa muy diferente y me sorprende precisamente porque su forma de establecer una relación social en la primaria, en la secundaria, ahora a nivel preparatoria, y a partir de vivir un segmento de que sus padres están separados, creo que le da otra significante a su vida, otra forma de pensar, e inclusive yo he tocado temas con él
precisamente de lo que es el homosexualismo, que tal vez algunas veces para mí me mueve, ¿no? Me tambalea. Pero ahora los niños, los jóvenes, están abriendo esas nuevas oportunidades y han perdido tal vez esos prejuicios que algún día nosotros nos sembraron y que al fin de cuentas tenemos que irlo rompiendo poco a poco. Eso es cuanto, maestra. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo contigo con relación a esta necesaria crítica a ese sistema patriarcal en todas las generaciones, ¿eh? O sea, talleres como estos los he impartido para personas que están empezando la secundaria y para adulto mayor. Y a veces decimos, bueno, ¿y para qué, no? Si lo que importa es la juventud. Y luego uno se va topando con que el adulto mayor, principalmente las mujeres, están criando a los nietos, ¿no? Entonces, claro que es esencial y que es importante que haya esa crítica en todos los niveles, a todas las edades, en todos los momentos, ¿no? Con las dificultades que efectivamente eso acarrea, ¿no? Entonces, yo creo que como lo están compartiendo acá, ¿no? Todo el mundo tenemos experiencias de vida de mujeres que decimos, es que mi mamá no estudió, o sea, eso siempre lo pondría entre comillas, ¿no? Como lo piensa este sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Hay otros saberes, no todo es la escuela, no todo es la universidad, ¿no? Entonces, no estudió, pues no tiene un diploma, lo cual no quiere decir que no haya estudiado, que no haya aprendido, ¿no? Y así las abuelas, las madres, las bisabuelas, ¿no? Se generan estrategias o se generaron y continúa, pues, ¿no? Esta cuestión para aproximarse a las nuevas generaciones, para valerse por sí mismas, etcétera, ¿no? Acá recuperaba esto de lo que decías, Carmen, Efren, Permíteme comentar algo sí. rápido. Fíjate que sí sería muy interesante que hubiese una charla sobre escuela para padres. Muchas veces, precisamente, nosotros cuando nos volvemos padres, lo único que hacemos es repetir ciertas situaciones que a nosotros, nuestros papás nos enseñaron, nuestros abuelos nos enseñaron o nuestros bisabuelos, si alguno tuvimos el gusto de conocerlos. Creo que es bien importante esa parte porque ahí se van a romper una serie de paradigmas muy complicados, muy difíciles, que muchas veces en esta sociedad no ha permitido crecer, digamos, a la par. Estoy hablando de género, tanto hombre, mujer. Yo creo que ahorita ese paradigma se debe de crear urgentemente un paradigma de pareja. El hombre y la mujer estamos al mismo nivel. Cada uno tiene una capacidad, tiene un amor hacia una profesión, pero al fin de cuentas, sí, aún así, yo he roto esa parte, yo barro la casa, lavo los trastes, lavo el baño. Es parte de una cuestión equilibrada entre la pareja como tal. Y creo que eso es bien importante. Un curso de escuela para padres sería ideal. Y como tú comentaste, no hay edad para aprender. Siempre hay un momento para entender. Es cuanto, gracias. Sí, bueno, yo lo ampliaría, ¿no? Porque efectivamente habemos quienes no somos padres, no somos madres y eso no implica que estos saberes no tengan utilidad. Y finalmente yo invitaría de nuevo a hacer una crítica, muchas veces hasta de lo que comentamos, porque no porque barramos o trapemos porque eso no es una labor esencialmente femenina, o sea, verlo como ahora yo lo hago implica pensar que entonces antes lo hacían las mujeres porque les correspondía o se les asignó, ¿no? Es decir, es mucho más complicado que eso. Y bueno, no lo sé, veía por acá algunos nombres que me ha tocado encontrarme hasta en cursos en DEGAPA, en donde pues este tipo de reflexiones que he venido desarrollando a lo largo del tiempo básicamente pues me han llevado a este punto. Y ya para concluir, bueno, dejé mi correo, si ustedes gustan también hacerme algún comentario, etcétera, con mucho gusto los estaré recibiendo, pero les decía yo que les iba a compartir la invitación para asistir a este congreso, primer congreso de estudios interdisciplinarios, arte, diseño y cultura que organiza la FE Zacatlán y en donde este congreso empieza el día 22 de marzo. Y justamente después de la conferencia inaugural del primer día,
que tiene como tópico arte e interdisciplina, arte y ciencia. Me parece que también es un tema interesante. Voy a estar presentando el tema del arte como una herramienta para la crítica a los estereotipos de género. Ahí les estoy dejando el programa y en un momentito, ya para darle la palabra a la maestra Jimena y que se clausure esto, les pongo el enlace para el registro, si es que así lo desean, para tener pues una constancia de participación como asistentes. Muchas gracias a todas y todos. Espero que pues este tiempo compartido les haya resultado grato, interesante, y espero también poder recibir sus historias y comentarios en mi correo electrónico. Muy buena tarde para todas y todos. Muchas gracias, igualmente. A ustedes, no sé si Jimena, quisieras tú cerrar ya, despedir como parte del espacio de tutorías. Pues muchísimas gracias, maestra Ana. Siempre es un agrado, pues escucharte, y también los textos que nos compartiste muy interesantes. Y también, bueno, pues muchas gracias a todos los profesores, profesoras que están aquí por acompañarnos y por compartir con nosotros. Pues ya nada más me queda, pues ahora sí dar la palabra más bien a Regina para que cierre. Y pues adelante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana Laura. Sin duda que es un tema muy interesante, muy vigente, y del que sí o sí tenemos que estar enterados, y del cual también, pues no nada más enterarnos, sino también participar. Así que muchísimas gracias por abrir este espacio. Y gracias también a todas y todos nuestros profesores que siempre están muy puntuales aquí los viernes. Muchas gracias. Quisiera, antes de concluir, bueno, voy a terminar aquí la grabación.